Maestro Celada, ¿a quién no ha conocido Maestro Celada? Increíble. Y al maestro José Cheche, para los amigos y la gente que lo queremos, José Cheche Campos Dávila, investigador, escritor, compilador, etcétera, etcétera. La dinámica que hemos planteado para esta ocasión es haber un conversatorio. Cheche ha traído algunas imágenes, ¿no? Va a exponer algunas ideas en torno a Nicomedes. Posteriormente vamos a pasar al testimonio del maestro Celada y seguramente va a surgir algún compartir, alguna cosa espontánea. Finalmente cerramos esta mesa, que es la primera, luego viene la de Victoria. Cerramos esta mesa con algunas intervenciones, de comentarios del público. Ponemos por favor la diapositiva de... Creo que todos tienen este material que ha entregado la señorita Yuli. No sé quién le falte porque hay está la genealogía de la familia Santa Cruz hecha por Cheche hace unos 20 años, ¿no? Más o menos, en sus investigaciones. Es un material riquísimo para conocer la variedad de la familia. Son 10 hermanos los Santa Cruz Gamarra. Casualmente los papás de Victoria y Nicomedes son Victoria y Nicomedes, pero están muchos hermanos más. Yo quisiera darte la posta, Cheche, cayendo o enfatizando en la paradoja de que una familia tan rica y con una combinación tan interesante como esta de los Santa Cruz Gamarra sea paradójicamente el apellido de dos enemigos encarnizados de la República, Santa Cruz y Gamarra. No sé si te había dado cuenta de eso. No se pueden ni ver. Y los Santa Cruz Gamarra, al contrario, fueron un complemento muy rico, muy interesante, intelectual, cultural. Cheche, por favor, tienes la palabra. Suéltale, ¿no? Ante todo, muy buenas tardes, y saludos especiales para el maestro. Para mí es un honor estar al lado del maestro Celada, ¿no? El día de hoy nos atañe hacer un reconocimiento a un hombre excepcional como es Nicomedes Santa Cruz. Pero se ha visto a Nicomedes decimista, se ha visto al Nicomedes folclorista, se ha visto a Nicomedes escritor, ¿no? Al Nicomedes multifacético en la televisión. Como tengo un acumulado de trabajo sobre Nicomedes, porque hice mi tesis doctoral sobre Nicomedes Santa Cruz, decidí abordar un tema muy poco tratado, ¿no? Que es Nicomedes el político y Nicomedes el burócrata, ¿no? Son temas que yo quisiera, lo he escrito, así que si me permites leerlo, buena hora para que no se me vayan las ideas, porque yo soy muy hablador. Dice así, no maestro Celada, pero más hablador que el maestro Celada no, porque él es 75 años de experiencia por delante. Dice, Nicomedes Santa Cruz Gamarra, rompiendo la invisibilidad literaria y política. Bajo este título, existen situaciones de vida que no se traslucen en los escritos de los grandes maestros, ni son abordados por estudiosos. Este es el caso de don Nicomedes Santa Cruz Gamarra. Su trabajo como funcionario público en el Ministerio de Educación y su acercamiento al gobierno revolucionario conducido por el general Juan Velasco Alvarado le trajo estabilidad y posiblemente cierto bienestar que su esposa, doña Mercedes Castilla, que debe estar en una de las fotos más adelante, ¿no?, ve con muy buenos ojos. Ella, estamos refiriéndonos a Mercedes Castilla, como buena ama de casa española, que había vivido y sufrido los embates de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias con la política franquista,
intuía situaciones complejas para el futuro. Por ello, promovió una actitud diferente y participativa en el poeta. El mismo Bate nos manifiesta, lo grave dice, es que al poco tiempo Mercedes me pide que participe en la revolución de Velázquez, porque ve que estoy al margen de la misma. Meche, como así le decía, tiene todo un problema de miedos y temores, porque no ha conocido otro mundo que el de Franco y la represión franquista. Y dice Nicolás, y me meto a trabajar con Velázquez. Este escrito salió del libro de Pablo Mariñez, un sociólogo dominicano que hizo una gran amistad con Nicomedes y le hizo una extensísima entrevista. Como producto de ello sale este libro sobre Nicomedes Santa Cruz. Este libro no se encuentra en ningún lado, está en la exposición que tenemos todo el ritmo y ahí lo pueden leer íntegramente. Lo digo para que no se queden con las ganas de conocer toda la entrevista, que es riquísima y está al acceso de todos, ¿no? Gracias por dejar el... Los espacios para realizar actividades no folclóricas por los descendientes de africanos habían estado vedados desde 1820-1824, en que el protomédico doctor José Manuel Valdés Cabana, creo que lo conociste, ¿verdad? Así es. Primer diputado y médico afrodescendiente de América Latina, ejerció funciones en la estructura de la naciente república. No se conoce otro caso de que un negro ejerza labores administrativas de alto nivel en la cosa pública. En este sentido, Nicomedes Santa Cruz abre un espacio que los negros habíamos tenido restringido mental y socialmente, tanto para los blancos y criollos como para nosotros vistos, cuyas mentalidades alienadas impedían vislumbrar esos espacios laborales de alta dirección. Sin proponérselo, la señora Mercedes, Meche cariñosamente, impulsó la participación del negro en la estructura del Estado, ya no como barredor, ya no como ascensorista, ya no como chofer, ni guardaespaldas, etc., sino como funcionario con la posibilidad de tomar decisiones dentro del Estado peruano. La participación del negro decimero, como mefistofélicamente lo denominaron algunos en política y en la administración pública, permitió también que su hermana Victoria Santa Cruz Gamarra ejerciera paralelamente funciones administrativas de alto nivel y responsabilidades en el Instituto Nacional de Cultura, dirigido por la doctora Marta Hildebrand en aquel entonces. Ambos hermanos comenzarían a representar la política revolucionaria y cultural de los gobernantes de turno, y esto lo hacían por todo el país y en diversas partes del mundo. Aquí está Carlos Chévez, que ha viajado con Victoria por diversas partes del mundo, pero más que político, más por su calidad profesional, literaria y folclórica, ¿no? Y por su condición de funcionario público. Sus producciones culturales aumentaron y con ella vino la crítica despiadada de la aristocracia y clase media culta, que vio en ellos un peligroso integracionismo. En el consciente e inconsciente de estos grupos que habían dominado el escenario cultural de una manera ortodoxa, en la cual predominaba todo lo occidental, a pesar de ser minoría, sobre lo andino y lo africano, no se aceptaba que un negro representase la cultura nacional, y mucho menos que una mujer negra ejerciese el alto cargo de directora del Conjunto Nacional de Folclore. Muy a su pesar, debían de aceptarlo a regañadientes, porque el poder político del Estado se sustentaba en las Fuerzas Armadas y ellas promovían una aceptación de lo andino y lo africano como parte integrantes de la nación. Estamos hablando de la década del 50, del 60, 70. Los eventos culturales se multiplicaron, la música, las tradiciones,
la literatura, el folclore andino y africano empezó a visibilizarse. Salieron de su situación sincrética y aparecieron con nombres propios, y en las zonas marginales comenzaron a tener grandes éxitos. Los migrantes mantuvieron su sentido comunal e integracionista, promoviendo las polladas, la cual el maestro Celada ha participado en infinidad de polladas, hemos estado juntos, las yunzas, las procesiones, las fiestas callejoneras, y en los locales comunales clamaban unidad ante el despectivismo y marginación de los grupos de poder e intelectuales ascendentes que, amparados en la cultura, el único bastión no dominado por los militares, iniciaron su frontal ataque contra los representantes visibles de las minorías étnicas, en este caso, los hermanos Santa Cruz. Fue por esta época en que nuestro Bate se enrola en los medios de comunicación y escribe para el periódico Libertad, que es dirigido por el distinguido científico social Dr. Augusto Salazar Bondi. Los universitarios hicieron lo suyo y rechazaron al gobierno velasquista, y con ello a los Santa Cruz también. El escritor, en la histórica entrevista que le hace el sociólogo dominicano Pablo Mariñez Álvarez en este libro, ¿no?, manifiesta: el estudiantado universitario que se ha balcanizado en una serie de corrientes también me repudia. Fíjense la expresión del mismo Nicomesa: el estudiantado universitario que se ha balcanizado en una serie de corrientes también me repudia. Incluso, ya es otro escrito, quien suscribe esta línea, es decir, José Campos, ¿no?, en su época estudiantil se alineó en el pensamiento antirrevolucionario de las Fuerzas Armadas y se distanció de don Nicomedes de Santa Cruz y por ende de su hermana Victoria, desatando dentro de la naciente conciencia afroperuana un sentimiento ambivalente de aceptación y de amor y de rechazo. Claro ejemplo de ello es que don Nicomedes de Santa Cruz Gamarra nunca, y repito, don Nicomedes de Santa Cruz Gamarra nunca fue invitado a exponer en la entidad más representativa de los afroperuanos de aquel entonces, la Asociación Cultural de la Juventud Negra Peruana, CEJUNEC, donde formaba Carlos Chévez y no sé qué más que estaba acá. La intelectualidad blanca, representada en el naciente grupo Hora Cero, lo satanizó de manera extrema. Otras organizaciones hicieron lo mismo. Considero que toda esta situación no se ubica en el plano del racismo propiamente dicho, como bien lo afirma el mismo escritor, ni en el plano político-social, sino más bien, y desde mi punto de vista, es el problema de los ascensos sociales, de los elementos conformantes de las minorías que durante siglos habían sido relegados y que la aristocracia y sus representantes ven como un peligro la posibilidad de que la población visualice nuevos tipos representativos de líderes, capaces de orientar a la sociedad hacia un futuro diferente, lo cual implica el deterioro de su propia estructura social, no requebrajada ni siquiera con la guerra con la independencia. La invisibilidad social a que los actores menos favorecidos fueron sometidos estaba en peligro. Por tanto, había que desarticular, desacreditar y o destruir a aquel o aquellos elementos que permitieran la visibilidad social, en este caso de los descendientes de africanos y más aún en los grupos originarios. Es por ello que la poesía inicialmente aplaudida y reconocida luego es lardeada por los mismos que la promovieron. Para la sociedad peruana del 60-70, que había fusilado injustamente a don Alejandro Villanueva Torres, al que se presentó como el monstruo más monstruo de todos los monstruos y se le llamó el monstruo de Arbendáriz, sin mostrar prueba contundente, cuyo único delito fue ser un humilde trabajador desempleado de la construcción civil. Ahora, le era imposible a esta sociedad entender o aceptar el ascenso social de un negro irreverente que había viajado a Cuba, entrevistado a Fidel Castro y comenzaba a cuestionar el sistema desde la situación más simple, como son los organismos representantes de los escritores y artistas. Ya desde el inicio de la década del 60, don Nicomedes
había cuestionado algunos organismos como el transporte público, ¿no? y a la Asociación Peruana de Autores y Compositores, en sendos artículos que generaron escozor en algunos grupos. Ejemplos de ellos son el microbús, el artículo de Yo Acuso, y otros que demuestran claramente a un Nicomedes abordador de los problemas sociales que aparecieron en la sociedad limeña. Ya en ellos deja traslucir un luchador incorruptible. Leamos el párrafo final de uno de sus artículos de Nicomedes. Iremos al Parlamento, iremos al presidente constitucional de la República, iremos a la huelga de hambre si es preciso, pero triunfaremos. Yo personalmente lucharé hasta las últimas consecuencias. Esto aparece en Yo Acuso, columna en blanco y negro, el año 1967. Don Nicomedes había dado un gran salto de replanista, decimista, folclorista a escritor contestatario. Aborda directamente el problema de la presencia negra desde un ángulo racial. Por primera vez en el Perú, un negro tiene la osadía de publicar un artículo donde se analiza la nación peruana desde el punto de vista social, socio-racial, es decir, desde su negritud. Ya en 1965, el escritor presentó ante la opinión pública un escrito denominado El Negro en el Perú, donde se visualiza a un afroperuano a partir de una óptica diferente a la visión de los negristas, que hasta ese momento habían visto a un negro folclorista, sandunguero, retratista, jaranero, delincuente, y en el mejor de los casos, ¿no?, como un problema social para el Perú. Verbigracia lo tenemos en Luis Alberto Sánchez en la Bella Época, José Carlos Mariátegui en Los 7 ensayos y Luis Eduardo Valcárcel en su libro sobre historia del Perú, ¿no? Y la de la Mar ya es otra gente, ¿no? Dos artículos posteriores aparecieron en Estampas, que era el suplemento dominical del Diario Expreso. Eso nos muestra que don Nicomedes no se quedó en la retórica historicista de mostrar al negro, sino que da un salto al análisis de la problemática social, presentando el racismo no como un problema de negro, y entiéndase bien, Nicomedes ya había esclarecido la cosa. El racismo no como un problema de negros, sino como un problema nacional contra las minorías étnicas en general. El primer artículo apareció con el título de Racismo en el Perú, el 1 de octubre de 1967. Y el segundo apareció el 22 del mismo mes bajo el membrete de Antecedentes del Racismo. En ambos abordan el problema interracial de la sociedad peruana y sin proponerse, colocan los primeros pilares del nuevo enfoque del pensamiento a la tigritud. Los artículos analizados dan pautas para que la nueva generación de negros letrados comiencen a pensar de manera diferente. Recordemos con claridad que los negros nos insertamos al sistema educativo primario a mediados del siglo pasado y al secundario después del gobierno del general Oldría, ¿es cierto? Estamos de la gana. Por ello, el artículo pasó desapercibido para la gran parte de la población afrodescendiente, mas no así para la intelectualidad y aristocracia peruana, que vislumbró una peligrosa visibilidad de los negros. Un distinguido prelado, ¿no?, de la Iglesia Católica exclamaría: no hay que despertar al león. Don Nicomedes Santa Cruz, ¿no?, quiero hacer una clara de estas palabritas: no hay que despertar al león, porque fuimos un grupo de negros al episcopado, ¿no?, a solicitar que la Iglesia asuma una responsabilidad frente a los negros, ¿no?, que ellos eran uno de los culpables por la cual nosotros estábamos en América, porque ellos habían aceptado, habían promovido, ¿no?, el tráfico negrero, y por lo tanto ahora ellos tenían la responsabilidad de apoyarnos, porque teníamos un instituto de investigaciones afroperuano con Pepe Luciano, y ahí es que el prelado de la iglesia dice: lo vamos a apoyar, pero no hay que despertar al león, ¿no? Es decir, los negros deben estar en su lugar. Don Nicomedes Santa Cruz Gamarra comenzó a sembrar una nueva propuesta cuya cosecha lo llevaría más tarde a la frustración social.
El hecho de lanzar mensajes sencillos pero enconosos para hacer pensar a las minorías desde un ángulo nunca abordado por los intelectuales peruanos, que hacían desnudados esfuerzos para demostrar en la década del 50 que el negro era una minoría absoluta en vías de extinción y que lo andino era un problema resuelto a través de la integración social. Todo ello lo convertía en un peligroso intelectual ascendente con gran aceptación popular. Los intelectuales del medio no lo vieron así y conscientemente lo ubicaban como un simple glosador o como un folclorista, cuyo objetivo era recrear. Sin embargo, la aristocracia oculta comenzó a preocuparse y a buscar formas de callar. En 1962, el escritor formaba parte de un círculo académico que vislumbraba un país diferente. Aquello de yo lo soy y no me compadezcan había calado profundamente en los migrantes universitarios y estos se reunían para conversar sobre su futuro. De estas reuniones saldría una propuesta política que es conducida por José Matos Mar, quien forma parte del partido Movimiento Social Progresista, y a cuyas filas fue invitado el escritor Nicomedes Santa Cruz, quien veía la necesidad de ser contestatario a una sociedad manipulada por aristócratas y militares de la misma clase social. Así, Nicomedes se involucra en una campaña política postulando a una diputación por Lima. El movimiento social progresista estaba conformado por personajes que habían sufrido persecución y cárcel durante la dictadura del general Odría y del gobierno de Manuel Prado. Los integrantes, encabezados por el doctor Virgilio Roel, de reciente fallecimiento, manifestaban en un periódico de la época, leamos, y no como ahora, en su postrimería, sino durante los 6 años que los dirigentes populistas podemos ostentar con orgullo el título de haber sido encerrados en la mazmorra del Cesto y del Frontón. En este mismo artículo periodístico, el movimiento socialista muestra su discrepancia con el APRA y su deslinde con el comunismo. Y dicen, ahora el apropradismo, para salvarse y prolongar 6 años más el usufructo del poder, pretende crear el engañoso dilema de convivencia o comunismo. Nosotros declaramos que estamos definitivamente en contra del mismo, porque la única disyuntiva que confronta el pueblo peruano es convivencia o renovación. Entre los miembros, ojo con esto, representativos que forman parte de la lista de postulantes al Congreso, destaca José Matos Mar, su esposa, doña Rosalía Ábalos de Matos, Nedeida de Roel, esposa de Virgilio Roel, Elsa de Córdoba, Nicomedes Santa Cruz, Francisco Moncloa, Miguel Escorza, Guillermo Chen Lazo, Adolfo Córdoba y José Luis Villarán. Todos ellos pasarían a jugar un papel muy importante en la política nacional e incluso asumieron cargos de conducción política del Estado peruano. Luego de esta experiencia política, el joven decimista Nicomedes se alejaría un poco de la vida partidaria. Sin embargo, se ubicaría definitivamente en una posición contestataria y al parecer antiaprista, lo cual es manifestado públicamente años después en uno de sus escritos. Y decía Nicomedes, hasta las elecciones del año 45 tuvieron vigencia las letrillas. Recuerdo que los apristas eran muy ingeniosos y sutiles, hasta eso ahora han perdido, pero sus opositores no lo eran menos. Pero lo gracioso de todo esto es que no sabemos en qué momento emerge esa reacción contra el partido aprista, puesto que desde muy pequeño Nicomedes Santa Cruz recibió influencia de su hermano mayor, Fernando Santa Cruz Gamarra. ¿Y quién era Fernando Santa Cruz Gamarra? Desde muy temprana edad fue forjador y conspicuo dirigente aprista. Su rol fue tan trascendente en la estructuración del aprismo que fue elegido como primer secretario general del Partido Aprista Peruano.
Entonces, uno de los Nicomedes de Santa Cruz, ¿no?, tiene esa influencia, ¿no?, sobre Nicomedes y Victoria. Sin embargo, llega un momento en que Nicomedes hace el deslinde. Esclarecido políticamente y asumiendo su opción contestataria, el poeta se dedica a tiempo completo a escribir para periódicos, revistas, gacetas, incluso para algunas empresas importantes como Electrolima. Yo tuve la oportunidad, me llegó un documentillo ahí, mi suegro trabajaba en Electrolima, allá en Huico, y yo fui a su casa y encontré ahí un folletito, de 25 carillas, y todas son las décimas de Nicomedes Santa Cruz, dedicadas a los trabajadores, a los ingenieros y a la empresa Electrolima. Yo creo que es uno de los pocos que tengo ese documento. Espero que tú lo puedas reproducir en algún momento. Claro. Esclarecido, según sus propias palabras de Nicomedes, escribía hasta en las servilletas cuando estaba en los restaurantes, siempre orientado a hacer el servicio de una acción social. Enriquecido por las distintas tendencias culturales, políticas y sociales de la época, sus escritos de puño y letra dan un giro de 90 grados. Ahora, don Nicomedes apuesta por la reforma del Estado, propone y pregona la reforma agraria y también la reforma de la educación. Sobre todo, clama justicia para el pueblo. En una décima publicada en su columna Las décimas de Nicomedes, titulada Al compás del criollismo, expresa: barrios pobres siempre faltos, barrios que justicia claman. Para paradoja se llaman barrios altos, barrios altos. Yérguete, pega unos saltos, mira qué pasa en Ancón y verás tu inspiración manchada de whisky and soda, mientras que tu vida toda es vivir en el callejón. Es una muestra fehaciente que el poeta exigía que las mazmorras, los corralones, las favelas, las zonas tuburizadas, las barriadas, o como se le quiera llamar, eran zonas condenadas a la miseria. Por lo tanto, se debía dar el salto, el gran salto hacia el progreso social. Un año después, publicaría su célebre obra La Madre Tierra, donde manifiesta que el futuro está en manos del pueblo. Veamos un párrafo. Ahí está Nicomedes declamando: iniciada la conquista del Perú por los peruanos, de nuestras potentes manos saldrá un futuro mejor. Esa es la fuerza de la poesía de Nicomedes Santa Cruz, que inspira y pregona y propone que unamos esfuerzos para salir al desarrollo. Concluye la décima exigiendo progreso y libertad como único camino para alcanzar el desarrollo del Perú, dejando traslucir la necesidad de una reforma de la propiedad agraria. Con solo picos y palas, con solo palas y picos, nuestros pueblos serán ricos. El progreso y libertad, con solo palas y picos, con solo picos y palas, conquistaremos sin balas nuestra agraria propiedad. Este poema de Nicomedes Santa Cruz, que hoy nos gustaría se difunda en todos los colegios. Es innegable la propuesta de reforma del Estado. Ya estoy acabando. Es innegable la propuesta de reformar el Estado sin necesidad del extremismo de la lucha armada. Yo provengo de una universidad como es la Cantuta, y en la Cantuta ustedes saben que ha habido mucho, hemos sufrido demasiado y nuestros muchachos han muerto buscando la solución de los problemas sociales vía las armas. Pero Nicomedes ya 30 años atrás decía: conquistaremos sin balas nuestra agraria propiedad. Es innegable la propuesta de reformar el Estado sin necesidad del extremismo de la lucha armada. Se denota en su propia poesía una necesidad inherente de progreso con el aporte de todos, con el trabajo de conjunto para salir adelante y alcanzar el adelanto de los pueblos, siempre y cuando estos sean propietarios de sus tierras sustraídas por la conquista del Perú por los peruanos. Entonces,
Nos encontramos con un poeta en busca de solucionar los problemas humanos más allá del color de la piel o de la procedencia regional. El Bate, don Nicomedes, se encuentra impotente. Su experiencia como funcionario público y como candidato no habían sido muy fructíferas, que digamos, y por ello se enrumba hacia los nacientes medios de comunicación masiva, como son la radio y la televisión, donde obtiene rutilantes éxitos, impulsando nuevas ideas y llamando a la integración latinoamericana. Finalizada la era de los gobiernos militares, ¿no?, reformistas entre comillas, el Bate es aislado por los nuevos actores sociales y culturales de la sociedad limeña, que tratan de invisibilizar su producción y minimizar sus aportes. Le comienzan a cerrar los espacios de supervivencia y sus escritos ya no aparecen en los medios de comunicación, ni su imagen en la televisión como consecuencia de su accionar político como reformista. Un 20 de septiembre de 1980, Nicomedes Santa Cruz, cansado, ¿no?, toma a doña Mercedes Castilla conjuntamente con sus dos hijos Pedro y Luis, lían bártulos y abandonan el país para siempre. 2 años después, en 1982, abandonaría el Perú Victoria Santa Cruz Gamarra, cerrando un ciclo de brillante aporte a la nación al romper la invisibilidad literaria, política y burocrática a la que fuimos sometidos durante siglos. Muchas gracias, Nico. Gracias, Cheche, querido Cheche, por este aporte. Tu exposición nos da cuenta de un personaje tan rico, tan diverso, ¿no? Está concentrado en aspectos de la política, de la negritud, pero, por ejemplo, habría recordar que Nicomedes fue herrero de unos 20 años aproximadamente, un maestro herrero, con su propio taller, ¿no?, donde escribía décimas, por supuesto, ¿no? Hay un encuentro fundamental con Porfirio Vázquez en el año 49, ¿no? Nicomedes tenía 24 años y Porfirio tendría ya casi 50, ¿no? Y eso es un giro en su vida, porque asume la décima como forma poética. Él diría en su libro La décima en el Perú, que por cierto les recomiendo que lo busquen, porque ya no existe, bueno, no existe, pero está disponible en internet, ¿no? Precisamente no se encuentra físicamente, pero está disponible en internet en la página del IEP, que es quien edita el libro La décima en el Perú en el 82, precisamente. Ha puesto a disposición una gran cantidad de libros que han publicado el IEP en estos 50 años, entre ellos La décima en el Perú, que es un estudio y antología riquísimo, el más profundo hasta ahora. Posteriormente Octavio ha hecho un estudio muy interesante en 2014, ¿no?, aproximadamente, un estudio con la décima también. Y bueno, diría en ese libro, a partir de entonces no hablaríamos solo sobre décimas y entésimas, ¿no? Pero también está la fundación de la compañía Cumanana, por ejemplo, que el maestro Celada ahorita nos va a contar un poco de experiencia. Está la vida política, la negritud, los últimos 12 años que estudié en España, ¿no? Y bueno, me olvido del inicio, que es la familia Santa Cruz, un tema tan interesante de abarcar, que tú has estudiado mucho, ¿no? Quisiera pasar ya directamente al testimonio del maestro Celada. Me interesa mucho conocer cómo era Nicomedes personalmente, ¿no? Porque hemos hablado acá de un personaje cosmopolita, hemos visto las fotos con Fidel, ¿no?, con Fidel Castro, con Pelé. Era alguien que comenzó a viajar y no paró, ¿no? Por ejemplo, este famoso poema América Latina lo escribe en Brasil, ¿no? Está por Senegal, está por Cuba, ahí conoce a Nicolás Guillén, etc. Bueno, es larguísimo el tema, una mesa es imposible abarcar toda la profundidad del personaje. Quisiera pasarle la palabra, por favor, al maestro Celada. Sí, que Cheche lo deja. Yo sí le voy a dejar siempre, maestro, por favor, hombre.
Pero Buenas noches. El asunto pues acá es que las personas inherentes en este especial recorrido de los artistas, escritores y la historia se ofrece a través del deporte, a través de la cultura y a través de cuanto motivo haya para poder sobrevivir dentro de este espacio donde el cual todos queremos estar. La permanencia mía en la vida de los Santa Cruz es posterior a la que tuve con Vicente, Abelardo, José Santos y el propio Porfirio. En razón de que yo empiezo a trabajar en Radio Victoria en el año 40, donde todo estaba recalcitrante la situación de la negritud en ese tiempo por cuestiones políticas, como acaba de explicar mi hermano. Entonces, eso me dio un campo para enterarme de las cosas políticas, cosas culturales, musicales. Hubo varios viajes y se hizo para el exterior y seguía el aprendizaje de esta era del criollismo que terminó prácticamente en las interpretaciones tan geniales de Victoria Santa Cruz y de Nico Méndez. Pero dentro de este espacio de la lucha por él en una forma prácticamente abanderada, yo encontraba en ello que era una cuestión en cierto punto convencional. ¿Por qué razón? Porque él tenía un grupo que se llamaba Cumaná. En el grupo ese de Cumaná mayormente estaba integrado por morenas, mujeres. Los hombres, había 3, 4 por ahí, la parte femenina reinaba en este espacio, porque tenían la palabra y la actitud puesta en la danza negra que el mismo Nicomedes les enseñaba. Entonces, yo sigo trabajando con Vicente, Porfirio, José Santos, en casas particulares y en situaciones de gente con dinero que apreciaban a su mujer por su santo, por lo bella que era, contrataban a los negritos para que le vayan a hacer música. Uno de ellos he sido yo. Entonces, la vida mía continuó, estuve más cerca de Victoria en razón de que Vicente tenía la obligación de estar ahí porque él era parte de ese conjunto, de ese grupo, y yo trabajaba en la radio, no tenía tiempo para atenderla ni para ayudarla. Pero al paso de los bueyes venía nuestro común amigo Rafael Matallana, que él, Abelardo, porque Vicente una vez que agarró viaje con Alicia Maguiña empezó a viajar, y el conjunto al cual se había comprometido pues era el de Victoria. Y estuve trabajando con ella mucho tiempo, 8 años, 9 años por ahí. Eso dio lugar. Maestro, tenemos un par de fotos justamente de usted en la época de Victoria. Es el otro álbum. Sí, por favor. Disculpa que lo interrumpa, pero me parece ilustrativo mostrar unas fotos Ya. de aquella época mientras usted va continuando su relato. Pasó eso, donde prácticamente me hice
me hice el necesario, porque tanto Perú Negro como Victoria Santa Cruz tenían ya formado sus ideas, su grupo. Unos ensayaban en el callejón tan famoso de la Victoria y otros ensayaban en la misma casa de Victoria, en Pastaza. Entonces, Victoria me conversó de que trabajara con ella para lograr contratos que había vigentes. Le comenté de los compromisos que tenía y ella me dijo, entonces lo hacemos. En eso era muy capaz ella de cambiar o acomodar una situación que se veía difícil. Ella la acomodaba, la solucionaba. Entonces, ese dio lugar a que yo me haga prácticamente conocedor del ritmo, de los ritmos que tenía este grupo. Pregones, marineras, samba maratón, el festejo y toda esa cosa, ¿no? Hay algunas versiones, maestro, se dan en torno a los géneros afroperuanos. Algunos dicen que incluso Victoria crea, ¿no? Pero una cosa es recrear, ¿no? Como se recrea, por ejemplo, el Son de los Diablos en la época de la compañía Pancho Fierro, ¿no? Se recrea el vestuario, se recrea la melodía a partir de los testimonios, a partir de las pinturas de Pancho Fierro. Pero, por ejemplo, antes de Victoria se hablaba de la zamacueca, se hablaba del andó, ¿no? Así es. Ya esos géneros se tocaban, por ejemplo, en estos espacios cerrados en los que usted compartía con los Vázquez. Así es, ya eso se tocaba con ellos y en una forma verdaderamente muy ciertamente las letras y la parte musical tenía gran fuerza, como que era primitivamente la que estaba abanderada en ese momento, que era Victoria. Victoria era una persona que era muy profunda en sus manifestaciones, en su escritura y en sus palabras. Entonces, con ella no había dobleces, ni había forma de solucionar una cosa no sin el orden necesario. Pero yo trabajaba, Dios mediante, en Radio Victoria. Yo era un músico de Radio Victoria y ahí me enteraba yo de todos los ritmos del criollismo y la parte negra, de la negritud, la zamacueca, el festejo, el pregón y todas los otros ritmos. Y se empieza a grabar canciones de su hermano César, que era el que prácticamente era profesor también del Santo Toribio. Los graba con Rafael Matallana. Efectivamente, Matallana vivía en Huancavelica y Tayacaja, cuartel primero. Gran cantor, gran amigo, también lo recopiló Victoria y lo hizo hacer de segunda voz, una cosa que alteró prácticamente la parte vocal, porque en su voz acostumbrada a ser primera voz y voz altamente grave, Victoria no llegaba al nivel. ¿Qué hizo Rafael? Acomodó la primera voz y él se acomodó como segunda voz, pero en una forma grave, y se solucionó la cosa y se pudo hacer 4 temas de César. Pero también grabaron una marinera limeña, grabaron una zamacueca, ¿no? La marinera limeña se hizo después que se grabaron los valses de César. Se hizo una marinera posterior. La redondez del mundo. Efectivamente, esa se dio lugar tuvo mucha aceptación.
de lo cual prácticamente los grupos que se sucedían en ese tiempo rendían bastante consecuencias. Ahí aparece usted justamente con Osvaldo Vázquez, con Rafael Matallana, con Victoria. Esto parece ser en... ¿No estaba por ahí el señor? Él está chiquitito por ahí jugando, ¿no? Pero esto es de los ensayos de Teatro de Danzas Negras del Perú, ¿no? Sí. Es ya posterior, es en la casa de Pastaza, ¿no? Pastaza es su casa. Esta es la casa propia de ellos. Claro, de la familia. Su papá había sido poeta, Dramaturgo. dramaturgo. Y pues ahí estaba Nicomedes, estaba César, estaba Victoria y estaba otra muchacha, su hermana menor, Consuelo Mayor. Concho le decían, ¿no? Todo eso sucedía al paso de los bueyes. Entonces, esa es la parte que me puso en ese instante para poder acompañarla y servirle de apoyo en la parte musical de su conjunto de ella. Maestro, ¿usted recuerda qué cambios importantes o qué diferencias importantes habían entre lo que toca usted antes de trabajar con Victoria Nicomedes? O sea, ¿qué innovaciones, qué aportes recuerda usted a nivel de géneros, a nivel de instrumentos, a nivel de aportes incluso conceptuales, etcétera, de los hermanos Santa Cruz? Los hermanos Santa Cruz es casi lo que Cheche acaba de decir. La Constitución, ellos eran muy políticos. La parte de la negritud, y yo la llevaba muy adentro, pero también había algo ahí que no decía la verdad. Yo no podía meterme mucho en la parte política de ellos, porque entre ellos había problemas, sobre todo Victoria con Nicomedes. Y ahí en esa parte no. Caminaba uno, conversaba hasta acá, pero de acá hasta acá eso no se tocaba. Ahora, en la cuestión mía, en la que me ocupe estar en este grupo, yo soy un músico de muchos años y particularmente toco la guitarra 77 años, 78 años y tengo 92 años. Y tú no digas nada. Maestro Celada, ¿sigue usted yendo a Breña, además? ¿Sigue usted yendo a Breña y celebra su cumpleaños? No, fui para esa oportunidad porque había preparado algo de comer y yo estaba con hambre. Entonces, yo soy creador, pues yo en la música soy creador, no soy tocador, sino soy creador. Entonces yo creo cosas como letras de valses, polcas, cualquier clase de música. Y entonces, eso es lo que me diferencia de los demás. Siempre las cosas hay que ir formando y creando algo para que el lector o el oyente capten algo diferente. Maestro, una pregunta que un poco se extiende al tiempo del que estamos hablando. ¿Usted pertenece o forma parte también de la compañía Pancho Fierro de Durán Flores? No. Que es el antecedente directo a Cumanana, ¿no? Efectivamente, pero yo estaba, primero me llamaron de Perú Negro. Perú Negro era varias chicas y chicos que habían formado su conjunto allí en el Callejón del Buque, en La Victoria. No sé si tiene referencia a esto. Estaba Ronaldo, estaba Claro. Pititi, exactamente. Yolanda, ¿no? De la Cruz. Sí. Nosotros. Manuel Donaire incluso hacía los coros, ¿no? Manuel Donaire no se acercó por ahí. ¿Sí? No estuvo, además pertenecía a otra era. Nosotros está bien, pero
vaca, pero entonces cumplí con ese trabajo, ¿no? Viajaba bastante, se ganó un dinero, le pidió permiso en los trabajos para poder realizar los viajes. Entonces había mucha humildad, no había tensiones ni presiones, todo se arreglaba conversando, viendo lo mejor para el público, para los discos, para la situación del grupo. Pero en realidad donde sí sale verdaderamente toda la negritud es con Victoria de Santa Cruz, que había tenido un mal momento con Nicomedes, y eso viene por consecuencia de la misma política que tenían. Quisiera, maestro, hacer para el público ubicar un poco en el contexto de este rompecabezas de grupos y de personajes que estamos hablando, ¿no? Hemos mencionado a la compañía Pancho Fierro como la primera agrupación que presenta un espectáculo afroperuano en un escenario, ¿no? Este año se cumplen 60 años, además de este hito histórico que es la presentación de la compañía Pancho Fierro, además en un teatro como el Municipal. No fue en un espacio marginal, sino en el primer escenario. Eso fue el año 56. Y Cumanana se funda en el 58, claro, por Nicomedes. Y Victoria entra en el 59. Y ahí comienza la carrera artística de Victoria como codirectora de Cumanana junto con Nicomedes. Ese año, en 59, además componen, ¿no? Victoria la melodía y Nico la letra, el vals Callejón de un solo caño, ¿no? Desarrollan espectáculos teatrales como Malató, que es el programa de mano que le he mostrado ahí, La Escuelita y otros espectáculos. El tiempo de trabajo común entre los hermanos Nicomedes y Victoria es en realidad breve, ¿no? Entre el 59 y el 62. Es un tiempo breve, pequeño. Podríamos pensar que ellos han trabajado juntos durante muchísimo tiempo, pero no es así. En el 62, además, Victoria es invitada a Francia, ¿no? Se va a vivir a Francia durante 4 años. Y Nicomedes ya comienza otro recorrido, ¿no? Mencionamos hace un rato el poema de América Latina que se escribe en Brasil en el 64 aproximadamente, pero no es el único viaje que hace Nicomedes, si lo mencionas, porque no es un viaje largo, profundo, importante, porque ambos estaban de algún modo en búsqueda de su origen, por decirlo de algún modo, ¿no? Ambos viajan a África, ¿no? Están por Senegal, en el 74 está Nicomedes y hace historia, ¿no? Lucho Roque estudia el tema. Yo creo que el problema es el panorama mundial, ¿no? El panorama mundial, recuérdense bien que a partir de África, ¿no? Se crea la primera universidad en África se crea después del 60, de 1960, ¿no? Ahorita, atrasito, ¿no? Entonces hay una efervescencia por África porque recién se comienzan a liberar los países africanos después de la Segunda Guerra Mundial, y esto es en la década del 60. Entonces, en América Latina emerge también el proceso de las negritudes generado por Senghor, René de Pestre y toda esta gente, y Nicolás Guillén, que comienzan a hablar, bueno, nosotros también los negros estamos aquí, claro, queremos ser ciudadanos, no solamente bailarines, sino queremos ser ciudadanos. Y ese cambio es el que hace a Nicomedes y a Victoria, ¿no? Proponer acciones concretas, y por eso es que dirigen el Conjunto Nacional de Folclore. Aparte de eso, había otros elementos que son consustanciales a esto, ¿no? En Colombia estaba Manuel Zapata Olivella y su hermana Delia Zapata Olivella, que estaban haciendo lo mismo. Y en Ecuador está este poeta, sí, Manuel Zapata Olivella, se escribió el libro Chango del Gran Puto. Como una cosa curiosa, ahora que estamos además en la Casa de Literatura, el premio Biblioteca Breve que gana Vargas Llosa en el 62 por La Ciudad de los Perros, compite con Manuel Zapata Olivella. Claro. Justamente por una novela que publica, creo que es la que tú mencionas. Creo que sí, ¿no? Yo lo que sí creo es que se debe tener muy en cuenta que los movimientos literarios, sociales y folclóricos se dan en relación también al universo del entorno. Entonces, en Colombia sucedía algo similar. En Ecuador había un poeta que ganó el premio Casa de las Américas, siendo décimas, ¿no?
Y en Brasil, al día del nacimiento, toda esta gente se está moviendo a un mismo ritmo de reconocimiento social, que era lo que nosotros los negros decíamos, ciudadanía, sí, ciudadanía, pero ¿cómo? ¿No? Como imagen o como seres humanos, ciudadanos, conformantes de una nación y con derecho a participar y también, ¿no?, de elegir y de ser elegido. Entonces todas estas cosas se estaban dando entre la década del 60, 70, por eso llamamos la Asociación Cultural de la Juventud Negra Peruana, y después ahora tenemos bueno, ahí está Julio Campos, ahí está Chévez, que armó la tribu, y yo que armé la Asociación Cultural de la Juventud Negra Peruana. Pero lo cierto es que había necesidad de un impulso, había que aparecer en el escenario, ¿no? Después de la muerte de Villanueva Torres, que había sido fusilado injustamente, había quedado más o menos la situación un poco rara. Pues mi padre decía, cuando nos dimos cuenta, todos los negros estábamos en la cárcel, ¿no? O sea, todos los negros que encontramos los metieron a la cárcel, ¿no? Eso es su en realidad, pero ese comentario tuvo su contra cuando en realidad empezaron los periódicos a hablar, sobre todo el comercio, hablar del problema de la muerte de Villanueva. Eso tuvo un auge bastante dudoso ahí, ¿no? Pero no quedó más que resignarse. Pero no hay resignación, perdón. Solamente nosotros ahora estamos proponiendo que el 12 de diciembre de cada año, ¿no?, todos los peruanos, particularmente los negros, tengamos que reclamar por ese injusto fusilamiento, ¿no?, que un hombre que no tenía nada que ver en ese asunto fue fusilado. Y seguimos que todos los 12 de cada mes nos intercambiamos correos, ¿no?, sobre la muerte de Alejandro Villanueva Torres, que creo que el Estado peruano en un momento dado va a tener que reconocer que fue una muerte injusta. Yo he mandado, nosotros como institución hemos mandado, yo trabajo en la Universidad Nacional de Educación, hemos mandado oficios al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Presidencia, y nos dicen que eso está en trámite o que eso hay que estudiarlo más profundamente. Pero Nicomedes Santa Cruz reacciona y en uno de sus poemas también lo toca. Y el caso de los hermanos Santa Cruz debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque yo he atacado una cuestión muy tangencial, muy puntual, ¿no? Pero el caso de los Santa Cruz en primera instancia, ¿no?, es el padre de Nicomedes, ¿no?, que regresa de Estados Unidos, ¿no?, después de 25 años y arma una obra de teatro que es reconocida por toda la sociedad limeña y en América Latina. Es ahí donde se comienza a dar, se siembran las raíces de todo esto. Y lo segundo que yo creo que se debe tener en cuenta es que con los Santa Cruz damos el salto cualitativo de la oratura a la literatura. Es decir, dejamos de ser los negros que transmitimos oralmente y plasmamos en el libro, ¿no?, nuestro pensar, nuestro sentir y nuestras opiniones. Ahí está Nicomedes Santa Cruz, y por eso es que sale este libro que hace Nicomedes sobre las décimas en el Perú, ¿no?, y claro, que después lo refuerza Octavio, que está escondido por ahí como siempre, ¿no?, pero que es uno de... Octavio ha tenido un estudio importantísimo sobre la décima, publicado en el año 2014. Bueno, va a haber tiempo de conversar con Octavio, porque hay una actividad programada con él para el 7 de abril, lo vamos adelantando. Tengo verdad, él va a contar su trayectoria intelectual, familiar, artística, etc. Pero quisiera también señalar el carácter cosmopolita de los hermanos, y destacar que Nicomedes es el primero que publica las décimas sin libros, ¿no? O me corregirá Cheche. Sí, ese primer libro. Y además en un año ya bastante tarde, ¿no?, en el año 60, tomando en cuenta que la décima llega en el siglo XVI, ¿cierto, Cheche? Aproximadamente, llamada la Espinela. ¿No? Bueno, acá Octavio quien conoce claro, el tema. Pero la décima tuvo mucho arraigo en el pueblo afroperuano, pero básicamente consistía en una transmisión oral, ¿no? Y los decimistas tenían sus cuadernos, ¿no?, porque eran repentistas, es decir, improvisadores de la décima, que puede ser simple, que puede ser de pie forzado, que tienen toda una estructura más compleja, ¿no?, simétrica,
y había contrapuntos, es decir, encuentros entre dos pesimistas, y cómo terminaban a veces esos encuentros, maestros, a golpes, ¿no? No era pero es checheno, es muy. Pero sí existió el contrapunto ese, lo mismo que la marinera limeña, ¿no? Exacto. Marinera limeña que tiene casi la misma cobertura en su trabajo. Exacto, un género de desafío, ¿no? Sí, el contrapunto es un te tengo. Exacto, Un te tengo. A mí me llamó la atención cuando sacamos este libro, Lo africano en la cultura criolla, ¿no? Y que no aparezcan los Santa Cruz acá. Y yo decía, ¿por dónde están los Santa Cruz? ¿No? Y por eso es que yo comienzo a hacer esa investigación tratando de ver cuál es la visión que tenían los criollos o la aristocracia de los Nicomé de Santa Cruz. Y luego sacamos este otro libro, ¿no? Que es Las letras afroperuanas, para darle peso a lo que Nicomé de Santa Cruz comenzó. Es decir, dejemos ya la situación papilárica, es decir, de hablar, y pasemos a lo escrito, porque lo escrito queda, lo hablado se diluye. Y en ese camino Octavio estaba haciendo también un trabajo con los decimistas, ¿no? Tenemos que preservar todo ello. Y la única manera que hemos encontrado para preservar la cultura es a través de la literatura. Y por eso es importante el salto de la oratura a la literatura. ¿Y qué pasaba con la obra de estos maestros decimistas, repentistas cuando se morían? Su obra se perdía. A lo mucho quedaba un cuaderno donde anotaban lo que improvisaban en ese momento, ¿no? Pero normalmente se perdía. No había un trabajo de recuperación de la décima, digamos, antes de la publicación de estas. Y el caso de Nicomé también es interesante porque él descentraliza temáticamente la décima, ¿no? Claro, pues Nicomé, vean, yo conocí a Nicomé cuando estaba andando por Yapatera, por Ropón, por Saya, por allá, buscando información. A mucha gente le criticaba de que él estaba secuestrando, pero el valor importante de Nicomé ha sido que ha recopilado todo ese material y lo muestra en el libro Las Décimas. Así es. Eso es lo importante del trabajo de Nicomé de Santa Cruz, aparte de su calidad humana, de su calidad profesional, de su calidad como filósofo, como historiador, como ente transmisor de la cristianidad. Es que sí, Nicomé es un hombre multifacético que tenemos para hablar. Es más una pelota, como decía. Pero en realidad eso es todo, lo que está diciendo Miche es todo. Ahora, podríamos pasar tal vez a una pequeña ronda de preguntas, porque nos queda un tiempo breve, podría ser. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario al respecto. Vamos a ir luego. Es el único que... No, yo no. Yo he pedido la hora. Sí, no se escucha. Sí, buenas noches a todos. Yo lo que quería preguntar, yo tenía un poco una duda, porque creo que la población negra en el Perú, comparada con la población total, no es muy grande. Eso era un poco mi duda, porque escuché por ahí, no sé si escuché o leí, que en algún momento hay un gran decaimiento de la población negra, o sea, desaparece. Entonces, no sé un poco a qué se debe eso, por qué se dio acá en este país. Él habla del tema de la población. Bueno, si bien eso es un tema que se aleja un poco del tema central, hay distintas fuentes, porque si bien al inicio de la traída de esclavos al Perú hay una gran cantidad de negros en Lima, incluso más que los propios blancos, ¿no? Tú debes referirte seguramente al censo del 40, que es el último censo en el que se considera la raza dentro de las preguntas, y ahí el porcentaje creo que es de 0.5, me parece, ¿no? Es algo mínimo, pero sí existen, mira, acá hay dos y hay acá un montón. Buenas noches ante todos, maestros. Más bien disculpen que he llegado un poquito tarde de aquí de la puerta, que hacer la pregunta, ¿no? Mil disculpas. Más bien, mi pregunta, quisiera hacer dos primeramente. El que le habla, maestro,
justo acá el maestro Octavio Santa Cruz, el maestro acá, el maestro que lo admiro bastante, el que le habla, maestro, yo soy declamador de décimas y he admirado desde escolar al maestro Nicomedes Santa Cruz. Inclusive me he presentado con grupos criollos, que nuestros se acordarán, ¿no? En el curso de Baco 2001, que declamamos décimas a la marinera, Teresa Palomina, en el año 2001. Ahora, mi pregunta es esta, maestro. ¿Por qué en la actualidad los decimistas, en la actualidad la agrupación de los decimistas no trata un poco de difundir o digamos mueren? ¿Por qué no dejan sus décimas a personas para tratar de que la décima no se extinga? Porque en la actualidad poco a poco se está viendo que ya no hay muchos decimistas, ya no hay muchos y pocos estamos quedando, ¿no? Ahora, y la otra pregunta es, maestro, con respecto a lo que es, por ejemplo, no sé si han agarrado el tema, pero el tema de la marinera. Y a veces vemos conversatorios que organizan. La pregunta es, ¿por qué en la actualidad se pelea mucho de que la marinera es negra? ¿No? Esa es mi pregunta, nada más. La marinera, hay una historia a nivel mundial sobre esta opinión de la marinera limeña. Se habla de Chile, se habla de España, se habla de que el Perú, en realidad, en mi humilde opinión, no se ha podido conseguir la verdadera expresión de la naturaleza de este ritmo, escuchado por mí desde mi juventud, desde mi niñez prácticamente, acá, en el Perú. Estas referencias que la gente pone ahora como ponencia para conocer la creación de este ritmo importante, por supuesto, que estuvo en manos de prodigiosos cantores de marinera limeña, no se ha podido hasta ahora recoger una opinión certera de si pertenece a Perú, a Chile, a todo lo que han opinado que es de ellos. Lo poco que conozco yo sobre esto, en realidad se ha podido comprobar de que no ha habido hasta ahora una cuestión definitiva, pero el tiempo avanza, como todo, y la opinión mía o de tres personas más le va a decir lo mismo. Vamos con la penúltima pregunta y luego con del amigo al fondo cerramos, porque queda poco tiempo, falta una mesa más y hay cosas ahí, varias cosas por comentar, ¿no? Por favor, seamos breves. Ante todo, muy buenas noches a los profesores. Mi pregunta era en relación a lo siguiente. Una vez un comentario de un maestro en el colegio secundario, que se llama Mariano Melgar en Tren, fue algo curioso. Él se refería de que digamos, Nicomedes Santa Cruz, como hizo referencia antes, él antes de dedicarse a las décimas era también un carpintero, hacía trabajos en Guerrero, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es cierto en la tumba de Felipe Pingo Alba, que está en el país de los maestros, digamos, en el entorno, digamos, de la tumba hay un pentagrama? Yo quería saber si realmente se lo hizo Nicomedes Santa Cruz. Sí. Confirmado por Cata. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si efectivamente, como sospecha el compañero, al fondo quería preguntar, como sospecha el amigo, en la tumba de Felipe Pingo hay un pentagrama hecho, ¿no? ¿Qué material, Octavio? Metal. De metal. Hecho por Nicomedes, efectivamente. La pregunta que decía mi caballero, sí, las notas musicales fueron fundidas en bronce por Pedro Santa Cruz, sobre un molde. Pedro, perdón, el segundo hermano de los Santa Cruz Amarra, después de Rosalina la mayor. En bronce. Para que las pudiera fundir en bronce, yo las dibujé en madera, ¿no? Pero el que las talló en madera fue el profesor
Miguel Arista del Águila, que era el profesor en el Mariano Melgar, ¿no? En el colegio Mariano Melgar, que era el profesor de manualidades. Y la reja, todo eso le hicieron entre Nicomedes y Fernando, mi padre, ¿no? Le hicieron en el taller de Breña. Sí, se hizo la reja de Gracias, Octavio. Perdón, antes que hagas tu pregunta, cabe además mencionar que Nicomedes se dedica 19 años al trabajo de herrero, como lo hemos mencionado hace un rato, y se retira definitivamente, ¿no? Sí, sí, o sea, deja completamente el trabajo de herrero, que lo inicia a los 12 años, ¿no? Y en el año 56, a los 31, abandona el trabajo de herrero teniendo un taller, ¿no? Fundado poco tiempo atrás, para dedicarse completamente a la décima. Pero hemos mencionado que este encuentro con Porfirio es fundamental y direcciona su vocación artística en torno a la décima y al periodismo. Nicomedes fue muy conocido en la radio, en la prensa, posteriormente en la televisión, en programas de televisión y en comerciales, ¿no? Fue una persona mediática. Vamos con la última pregunta. Sí, perdón, acá. A lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente, 17 años trabajó como herrero, pero los herreros tienen también un tipo de lápiz, y él se le venía las décimas y para que no se le perder las escribía en la pared, ¿no? Sí, bueno, eso es clásico de los poetas, de los artistas, ¿no? que gozan de una inspiración, ¿no? Elevada. Se habla de Martín Adán, pues, ¿no? Claro. Los poemas que recogía Juan Mejía Vaca de los distintos bares del centro de Lima, etc. Sí, eso pasa con los poetas, con decimistas en este caso. Sí, antes de que prosiga, yo acá, y si ustedes ven este cuadrito que le hemos distribuido, está la genealogía de la vertiente cultural Santa Cruz Gamarra. Y ahí está Pedro como segundo hermano, ¿no? Y ahí está Fernando, que fue el primer secretario general del APRA, y está César, que era profesor de música, está Octavio, ¿no? Que se casó con Julia Huarcaya, y así sucesivamente están todos. Esto lo hemos hecho porque tenemos que, como dice, somos parte de la historia, y lo hemos querido distribuir a todos. Y también aquí tenemos algunas obras que hemos escrito y que está en discusión, ¿no? Hay dos trabajos que yo considero que pueden ser importantes para los que estén interesados en la cuestión de Sapo, que es Reconciliándome con la vida, pero estos ya son cuentos. ¿Y sabe por qué hice cuentos? Porque ya estábamos cansados de hacer informes de investigación que los leyeran 20 personas solamente, ¿no? Y que había pagado para que se haga la investigación. Entonces sacamos este libro Reconciliándome con la vida, luego sacamos Las negras noches del dolor, ¿no? Que es la historia de mi bisabuela, ¿no? Esclava, y bueno, y se han hecho otros trabajos como estos que ya no existen ya prácticamente en circulación, ¿no? Pero el último que sacamos fue Ajún, 200 años de cocina afroperuana, que está en algunas librerías, ¿no? Mi último libro ha sido La maestra de Jecumbuy, porque considero importante, y eso si me hace una licencia y el maestro se la da también, de que el Perú se tiene que ver como todo ya. No se puede ver el Perú desde lo negro, ni se tiene que ver desde lo indio, sino debemos de intentar ver el Perú como una totalidad integrada por costa, sierra y selva, ¿no? O amazónicos, andinos y costeños, como quieran, pero debemos de vislumbrar, promover, ¿no? Y orientar todos nuestros conocimientos hacia la integración nacional, porque si no nos quedamos parcelados en lo negro o en lo andino o en lo selvático o en lo amazónico, y es necesario ya un país totalmente diferente. Gracias por la licencia, porque Yuli está allá atrás repartiendo las cosas. Bueno, ahí además están a la venta un par de libros. Sí, tenemos un par de libros ahí. Que usted ha traído discos también, me parece, están en exposición. Para los interesados, por si acaso, al terminar la mesa. Vamos con la última pregunta, porque estamos con el tiempo vencido. Bueno, mi pregunta era si una vez Santa Cruz tenía una tendencia o relación con el gran municipal Andrés de Santa Cruz, y si Victoria Gamarra también lo tenía con el presidente Agustín Gamarra. Lo hago, ¿sabe por qué? Porque hay una anecdótica histórica, ya que estos dos apellidos en 1824 se enfrentaron, y es Gamarra quien les publica, ¿no? En la iniciación de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no?
Y estos dos apellidos se unen. Esa es comenzamos la mesa mencionando la paradoja, ¿no? Bueno, probablemente ha llegado después, señor, sí. Comenzamos la mesa en torno a Nicomedes hablando de la paradoja de que la familia Santa Cruz y la familia Gamarra se unan tratándose de dos apellidos antagónicos en los inicios de la República, ¿no? Lo que tú has mencionado lo dijimos al inicio. Vamos a cerrar con un video de Nicomedes. No sé si hay algo más que quisiera comentar. Yo quisiera hablar rápidamente en torno a la desaparición, entre comillas, de la décima, ¿no? Dijimos que Nicomedes es el primero en publicar un libro de décimas llamado Décimas, ¿no? En el año 59, ¿no? Que se agota de inmediato, en el 60 se reimprime, en el 64 saca su segundo libro de décimas, Humanana, ¿no? En el 66 saca su tercer libro de décimas y poemas, ¿no? Que es Canto a mi Perú. Y en el 70 publica la antología, que de todos los publicados hasta entonces, en el año 70 editado por Campodónico Ediciones. Me parece que todos esos libros están a disposición al frente y no en muchos lugares más porque son libros agotados. Hay una escasez editorial en torno a la obra de Nicomedes, cosa que está clamando, ¿no? por cambiar. Hay proyectos que están estancados hace mucho tiempo de publicación de recopilaciones, antologías. Podemos encontrar en internet videos, podemos encontrar una página muy nutrida, importante, hecha por su hijo, por los dos o por Pedro. Por su hijo mayor, Pedro Nicomedes. Hay mucho material fotográfico, mucho material sonoro, incluso programas de radio, fotografías, recortes de prensa, cronologías, etc. Encontramos en YouTube algunas cosas curiosas, por ejemplo, Nicomedes entrevistando a Víctor Jara, ¿no? Y dejando muy clara su posición progresista, ¿no? Claro, en un contexto intenso, ¿no? Y Víctor Jara, pocas semanas antes de fallecer trágicamente, ¿no? Pero para terminar la idea de la décima, yo creo que no sé si está en extinción, pero es como una llama pues, bien delgada, ¿no? Hay publicaciones recientes digo, en los últimos 10, 15 años, de Juan Ucariegui, por ejemplo, ya fallecido, ¿no? O de Eduardo López, gran repentista, fallecido tempranamente, que paraba siempre siendo Porfirio, ¿no? Y por ejemplo, en el 2002, cuando se cumplieron 10 años de la muerte de Nicomedes, habló Humberto Rodríguez con una grabadora, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues estaba fónico, entonces tuvo que grabar su discurso con mucho tiempo de anticipación, y Eduardo creó toda una décima en torno a la grabadora, en torno a... hacía décimas de lo que sea. Y otro maestro repentista para cerrar es David Alarco, que se presenta con frecuencia en el Festival de Magdalena, etc. Actualmente hay alguien muy joven, Sejo Cortés, ¿no? Que escribe décimas y entiendo que ha viajado mucho por las décimas, ha publicado. Entonces yo creo que es algo que está ahí, que hay que seguir fomentando. Tomar en cuenta, para cerrar, que las editoriales se rigen por el mercado, ¿no? En los últimos años han surgido editoriales independientes, como Paracaídas, por ejemplo, que edita básicamente poesía, ¿no? Ya no hablamos del teatro, porque el teatro es el último escalafón de la cadena alimenticia editorial, ¿no? En ese sentido es difícil que se publique teatro, lo único que lo hace es Aldo Miyashiro, pero poemas sí, ¿no? Poemas sí, y yo creo que dentro de ese rango de publicaciones de poesía, la décima puede entrar. Pero como todo, hay que encontrar gestores, ¿no? Por no decirlo vistas. Antes de que te vayas. Cerramos con la intervención de Cheche y con el video de Nico. Un video muy breve. Y yo creo que Octavio, el día 7, que va a estar acá, el 20 está Lucho. Tú dijiste 7. Sí, me equivoqué. El 20 va a estar acá, nos va a dar una idea bien clara de lo que está pasando con la décima. No es que la décima esté desapareciendo. El problema está de que se están focalizando. Yo he tenido información de que Yapatera se está practicando, en Saña se está practicando, Octavio había hecho reuniones con decimistas, pero ahora la décima tiene un elemento muy especial que se puede plasmar a través de la radio, de la televisión y escrita. Entonces eso la va a preservar. Creo yo de que la décima no va a morir. Son olas generacionales que se dan, ¿no? Y que de repente se toma y explota.
Susana Matute, que no sé si estará por ahí. Estamos haciendo la propuesta de que en el Ministerio de Educación, en el plan lector, ¿no?, se enseñe, ¿no?, décimas como un proceso de integración al interior del individuo, de tal manera de que los niños sean creativos desde muy temprana edad, ¿no? Es un proyecto que tenemos, pero ustedes saben cómo funciona el país, ¿no? Pero está en camino y Susana es la responsable del Ministerio de Educación. Bueno, vital la presencia de Susana en el Ministerio para la promoción de la presencia afroperuana dentro de la peruanidad en general. Ya se han hecho publicaciones, ¿se acuerdan? En diciembre del 2014 se publicó la selección de Octavio, ¿no? Más un libro sobre la décima, promovido por el Ministerio. Entonces se está trabajando. Maestro, no sé si quiere agregar algo más para cerrar. La situación es que esto debe ser más seguido, estas reuniones así, más seguido para encontrar verdaderos motivos, excepcionalmente cómo empieza, dónde vive, dónde radica, hasta su desaparición. La gente que cultiva este género de la décima y que debe llegar al fondo esto para que de una vez por todas quede esto esclarecido en todas las solicitudes. Maestro Alfonso Zelada, le agradezco tanto. Vamos con el video y luego despedimos esta mesa. Es un video breve. Si lo ampliamos. Pues vamos, el baile es tradicional limeño en la forma coreográfica que lo vamos a ver, pero es baile nacional en las demás versiones que tiene, porque la marinera no es baile limeño únicamente, sino es el baile nacional del Perú. La versión que vamos a ver es pero mira, mejor ¿por qué no te lo digo en unas décimas que compuse, muy didácticas, justamente para explicar qué es el canto y el baile de la marinera y su origen? Dice así: guitarra llama a cajón, cajón a la voz primera. Escuchen con atención, aquí está la marinera. Y dice así: la marinera de Lima tiene influencia afrohispana, la primera de jarana en copla o cuarteta rima. Inicia el toque la prima, pero es más lindo un bordón. Aún no entra la canción, porque como requisito, antes que el cantor de un grito, guitarra llama a cajón. Los que escuchan hacen palmas y se cuadran las parejas. Por lo general son viejas, mejor aún si son zambas. Tan solo mueven las gambas y un poquito la cadera. Todo esto mientras espera, pues nadie baila sin canto. Sigue llamando entre tanto cajón a la voz primera. El canto inicia el paseo con un saludo en el cruce. Media vuelta los conduce a otro cruce y al careo. Tras lateral con toneo, vuelta y trocar posición. Como dicha operación se da al fin de cada estrofa, en vez de bailar por mofa, escuchen con atención. Como quien sudor enjuga, un momento se reposa. Prosigue la resbalosa y viene después la fuga. El bailarín se apechuga, ella sube la pollera. Como peruana bandera, blanco y rojo dos pañuelos, dicen en airosos vuelos, aquí está la marinera. Agradecemos la presencia de Cheche Campos, del maestro Cheche Campos, del maestro Adolfo Zelada. Ha sido un compartir muy interesante, muy rico, un contrapunto entre investigación, testimonio, opinión, que creo que ha sido muy nutritivo. Agradezco francamente su presencia. Tenemos 5 minutos de un breve descanso y pasamos a la mesa de victorias. Hasta 5 minutos. Bien. Gracias.